Dice que al poder nosotros guardar la palabra de Dios y a su vez amarla, ella nos entrega un poder que es que con guardar su palabra se expresa que el amor de Dios como nos ama a nosotros también. ¿Sí? Entonces, qué hace el creyente? ¿Qué hace el Hijo de Dios? ¿Cómo entrar para amar y empoderarse de la palabra de Dios? ¿Cómo vivo en el poder de la Escritura? ¿Sí? De lo que está escrito, la Escritura, lo que está escrito de la palabra del Señor. Entonces, cuando dice la palabra, el poder de la Escritura, el poder de la Escritura, la palabra de Dios, puede crear algo. Porque el Señor Jesús dice, si tú creyeres de tal forma que le dijeras a este monte, traspásate de aquí y échate al mar, él te obedecerá y se traspasará. Pero entonces, para nosotros es increíble, donde uno dice, no creo que vaya a ser posible que yo le ordene a este monte y ese monte me acepte la palabra y se eche. Entonces, o que ese monte se corra de ese lugar para echarse en el mar. Entonces, desde ahí comienza de que nosotros vamos a entender, bueno, qué capacidad tengo de creer en la palabra de Dios, qué capacidad tengo yo de comprenderla, qué capacidad tengo yo de obedecerla, porque también es obedecerla. ¿Cómo la estoy obedeciendo a ella? ¿Sí? Si yo la estoy obedeciendo realmente a la palabra de Dios, claro, ella me va a entregar el poder de creer conforme está escrita la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo estoy creyendo en ella? ¿Sí? Entonces, de allí comienza de que yo crea en el poder de la palabra de Dios. ¿Cómo la estoy creyendo? ¿Sí? ¿Cómo la estoy obedeciendo? De ahí comienza. ¿Cómo creo yo la palabra de Dios? Para empoderarme, para tener el poder de la escritura. Cuando estamos orando, decimos la palabra de Dios dice, ¿sí? Tu palabra dice, oh Señor. Tu palabra dice de esta forma y de aquella. Tu palabra dice que yo fui sanado, por cuya herida fui sanado. Entonces, cuando hablamos en ese poder, entonces ahí hay autoridad, ¿sí? Y al haber autoridad, entonces nos damos cuenta de que estamos cogiendo el poder de la escritura. Porque ese creyente, ese hermano, la hermana, en ese poder puede ir a orar por un enfermo. Cuando cree en el poder de la palabra de Dios, que la palabra de Dios dice, por las heridas de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos sanados, quien llevó nuestras enfermedades. Entonces hay alguien enfermo y va a orar, ¿sí? Creyendo en esa palabra, obviamente va a ser sanado, va a ser sanado, ¿sí? Entonces, al ser sanado, usted cree en ese poder de la palabra, ¿sí? Usted comienza a creer en el poder de la palabra de Dios. ¿Cómo usted cree el poder de la palabra de Dios? ¿Cómo lo entiende? Si actúa en él. Si usted está actuando en la palabra del Señor, conforme ya está escrita, ¿sí? La palabra se cumple. ¿Por qué? Porque un principio que tiene la palabra de Dios es que la palabra de Dios dice que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que él se arrepienta. Entonces, cuando usted dice, no, esta palabra está escrita por alguien que la va a cumplir, que tiene el poder para cumplirla. Entonces, de allí es que comienza el poder de la escritura. ¿Por qué? Porque la palabra comienza a tener poder en usted y en mí, cuando usted sabe quién es el autor de esa palabra. Entonces usted tiene cómo depender de ella. ¿Sí? Usted dice, bueno, esta es la palabra de Dios.
yo la creo, la palabra de Dios. ¿Sí? Yo acepto esa palabra. Entonces, la palabra dice que por la llaga de Cristo nosotros fuimos sanados. Entonces, ¿qué le agrego yo a ese escrito? Tengo que agregarle la fe. ¿De dónde viene la fe? Del oír. Usted oyó lo que Dios, lo que Cristo había hecho, lo que Cristo ha hecho y sigue haciendo. Claro, comienza usted a depender de lo que se dijo, porque la Biblia dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios a su vez. Entonces, cuando usted oye la palabra de Dios, entonces usted dice, si yo la oigo, entonces me dice la Biblia que la fe viene porque yo la oigo. Entonces yo estoy cumpliendo una parte que es oírla. Ahora, netamente y personalmente, sé de dónde viene, quién es su autor. No que aquí la escribió el apóstol Juan, que aquí la escribió Mateo, que aquí la escribió Marcos, que acá Lucas, que aquí estuvo el profeta Nehemías, que aquí estuvo el profeta Esdras, que aquí estuvo el profeta Isaías, que aquí este libro dice que es del profeta Ezequiel. Entonces vamos a la palabra para creer en la palabra que Dios puso en la boca de esos hombres. ¿Cómo hacemos? Cuando la Biblia dice, la palabra de Dios, que la palabra fue escrita y fue enseñada por los grandes santos hombres de Dios, que Dios se la dio por medio del Espíritu Santo a ellos, ¿sí? Que Dios se la dio por medio del Espíritu Santo a ellos, ¿sí? Que Dios se la dio a los discípulos, a los apóstoles, a los profetas, a los pastores, maestros, dio su palabra por medio del Espíritu Santo. Les permite compartirla por medio del Espíritu Santo. Ahora, dice la palabra del Señor claramente en Isaías 55, a partir del versículo 10, cuando dice la palabra del Señor, que la palabra de Dios nunca ella vuelve vacía. Nunca. Jamás. Entonces usted dirá, hermano, pero yo tengo esta promesa. ¿Por qué no se me cumple esta promesa? ¿Por qué no se me cumple esta promesa? Hace rato estoy orando en ella. Hace rato estoy ayunando en ella. Hace rato vigilo en esa promesa. Pero ¿por qué no me ha cumplido? Entonces vamos a revisarnos en nosotros. Porque uno comienza a decir, bueno, la Biblia dice que el que persevera alcanza. Entonces lo primero que voy a hacer es mirar si yo he perseverado, si la estoy creyendo de corazón realmente. ¿Sí? Si esa es la forma en que la estoy creyendo, de corazón. Entonces, si yo la estoy creyendo en mi corazón, ella se va a cumplir. Ahora, una palabra que nosotros tenemos o una promesa que nosotros tenemos en nuestra vida, cada día crece más para acercarnos al hecho. ¿Sí? Quizás en la distancia estaba lejos, cuando comenzamos la primera vez. Bueno, yo voy a creer en esta promesa de la palabra de Dios. ¿Sí? Comenzamos a orar, comenzamos a desatar, comenzamos a confesarla. Pero día tras día, lo que la palabra de Dios hace es que nos fortalece a nosotros, nos va fortaleciendo. ¿Y qué pasa? Nos va dando mejores herramientas, nos traslada de lugar, ¿sí? Nos lleva muchas veces a un mejor lugar, ¿sí? ¿Y qué quiero decir de lugar? No estoy viendo que nos vamos de la iglesia o que nos fuimos de la iglesia. No. Lo que quiero aclarar es que nos lleva al lugar, es como llevarnos a una posesión espiritual mejor, ¿sí? De confiar, porque todo lo que está alrededor de esa promesa se va acercando a nosotros, ¿sí? Todo lo que está alrededor de esa promesa. Quiero poner un ejemplo. Quiero colocar un ejemplo. ¿Sí? Entonces, quiero colocar un ejemplo. Cuando usted comienza a creer
con gran fe en la palabra de Dios, ¿sí? Y usted dice, bueno, creo en esta promesa. Está desempleado, una persona que está desempleada. Vamos a colocar la comparación con alguien que está desempleado. Y comienza a orar porque Dios le abra puertas en empleo. Bueno, si esa es su fe, entonces alguien va a llegar a su vida. Alguien va a llegar de pronto a compartirle que hay una empresa donde están recibiendo personal. Ah, hermano, esa que es fácil esa sí es fácil. Así. Bueno, hay otra comparación. Quizás alguien le comparte de un negocio, ¿sí? Que hay un negocio que está produciendo, ¿sí? Y que es legal y que es bendición de Dios. Entonces, eso es respuesta a nuestra oración. Señor, ábreme puerta de empleo. Y en un momento dado, quizás no sea un empleo en una empresa, pero sí comenzar la empresa suya, ¿sí? Quizás sea un empleo en comenzar su empresa. Quizás sea su empleo, su empleo que Dios le abre puerta, ¿sí? Quizás vendiendo algo desde su casa, ¿sí? Quizás por domicilio. Quizás sea eso. Pero Dios le va a abrir puertas y Dios va a enviar personas. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en Isaías 55, versículo 5. ¿Cómo es que la palabra del Señor, si tienen la Biblia ahí, me van a acompañar? ¿Sí? Pero la palabra de Dios dice que usted irá y yo a gente que nunca conocimos y gente que nunca nos conocieron vendrían a nosotros, ¿sí? Gente que nunca nos conoció vendrán a nosotros. Esto es el poder de la palabra del Señor. Dice Isaías 55, he aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. ¿Pero por qué? Es clara cuando dice, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Amén. No sé si hay alguna pregunta que tenga Luisa, Jessica, los hermanos que están conectados, o Esmeralda. ¿Ninguna? Bueno, dice la palabra de Dios que gente, he aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti. Gente que no te conocieron. Y nosotros llamaremos a gente que nunca conocimos. Pero esa es la dependencia del poder de la palabra de Dios. Es la dependencia. Si usted o yo creemos en esta palabra, que gente que nunca nos conocieron van a venir a nosotros. O que nosotros vamos a ir a gente que nunca conocimos. Hermano, sucede. Sucede. Si nosotros oramos en una dirección de eso, sucede. Y es una cosa que es de experiencia, que con experiencia uno lo puede contar, porque uno lo ha visto, ¿sí? Gente que nunca lo conoció a uno, llamarlo, ¿sí? Gente que jamás lo ha conocido a uno, llamarlo a uno. Yo he visto un testimonio de un muchacho que me contaba en una ocasión, me decía, hombre, yo voy a la iglesia, voy con mi esposa, ¿sí? Pero el tema es que no me he podido casar, decía él. Cada que intento hacer los papeles para el matrimonio, algo se me opone. Y entonces he desfallecido. Las veces que he intentado casarme, he desfallecido. He vuelto atrás y no he culminado. Traer los papeles para poder llevar a cabo el matrimonio. Bueno, en una ocasión le dije, pues, haga un último intento. Quizás lo logre.
primero póngalo en las manos de Dios, órele a Dios y comience a buscar los documentos. Que si alguien puede ir, pues dele el pasaje hasta donde tenga que ir. Dele el transporte. Que la persona vaya hasta el lugar donde tenga que ir. ¿Sí? Y su vida será bendecida. Pero todo depende del esfuerzo que usted haga. Porque si usted se va a quedar quieto donde está, quizás las veces que lo intentó, las veces que lo emprendió, quizás usted no lo logró porque usted se quedó quieto esperando que alguien le trajera sin hacer ningún esfuerzo. Pasado el tiempo, un día lo encontré, el señor me dice, pude conseguir los documentos. Ahorita no necesito la plata para ir a celebrar el matrimonio. Efectivamente, el hombre pudo traer sus documentos, pudo casarse. Enseguida vino una tarde a mi casa y me dice, hombre, he sentido dar una ofrenda a la casa de Dios por esta bendición que he podido llevar a cabo este propósito de casarme. Y bueno, pues si eso está en su corazón, hágalo, hágalo, porque eso es lo que añade a la promesa. Por eso esto es netamente bíblico. El poder de la escritura es una cosa que es de confiar, porque sabemos que el dueño de esta palabra es un Dios vivo, ¿sí? Él llevó la ofrenda. Dijo, me es difícil porque no tengo empleo. No tengo empleo. Yo no tengo trabajo ahora mismo. Pero he sentido en mi corazón dar una ofrenda. Bueno, pues busque donde pueda usted y dé su ofrenda, tal como usted lo ha propuesto en su corazón. ¿Sí? Y Dios te va a abrir puertas. ¿Sí? Un día, después de que él da una ofrenda, ¿sí?, a la casa del Señor donde él se congregaba, un buen día lo llamaron de una empresa, sin haber llevado una hoja de vida, aquí en Bogotá. Aquí en Bogotá lo llamaron de una empresa, ¿sí? Esa empresa hace Mavi. De allá lo llamaron, ¿sí? Y le dijeron, mañana tiene entrevista a tal hora. Y él se fue. Llegó a la entrevista. Le dijeron, tiene que traer estos documentos. Le dieron una lista para que llevara los documentos que necesitaba, adecuados para llevarlo. Al salir, es bachiller, le dice la secretaria que le recibió los papeles. Pues el hombre había hecho hasta 10º de bachillerato. Y dice, no, pero tremendo, lo tremendo es que yo no terminé el bachillerato. ¿Sí? Y se vino con ese miedo, con ese temor para la casa. Pero entrando al conjunto donde vivimos, me encontró y me dice, imagínense que me llamaron de una empresa donde nunca yo he llevado una hoja de vida. Qué poder tan maravilloso el de la obra de Dios. Porque él me dice, yo nunca he llevado una hoja de vida allá. Yo allá no he ido. No he llevado una hoja de vida. ¿Sí? Y me llaman de allá a una hora especial, una hora específica, y me entregan el listado de todos los documentos que tengo que llevar. Todos los documentos en listado, ¿sí? Pero al finalizar, cuando iba saliendo de la oficina, la secretaria dice, pero tiene que ser bachiller. Y él me dice, no, yo estoy hasta 10º de bachillerato. Y se vino todo desanimado, pues, a contarme eso. Y dice, imagínese, hermano, que lo que me detiene ahora es cómo hago para llevar los documentos si no puedo llevar el acta de grado. ¿Sí? No la puedo llevar porque no terminé el bachillerato. Y dije, bueno, pero usted crea lo que Dios está haciendo. Si Dios le permite a usted que lo llamen de una empresa donde usted nunca llevó una hoja de vida, le dan el listado de sus papeles, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Pues llevar los papeles. El tema del bachillerato, como sea, Dios ya lo resolverá. Pero lo que usted tiene que hacer realmente en este comienzo es usted creerle a Dios como le ha creído hasta aquí. ¿Sí? Usted tiene que creerle a mi Dios. Entonces lleve sus documentos. ¿Sí? Llevó los documentos que le pidieron. Ese día le dieron una orden de un examen médico. Yo mismo lo llevé al médico
pasé por la mañana, lo dejé y de venía, cuando venía a hacer mi vuelta, de para acá lo recogí, ¿sí? Y lo traje a su casa, contentísimo el hombre. Dije, ¿qué le dijeron hoy? Le volvieron a pedir otra vez el acta de grado. No, no, no. Entonces, tranquilo. Ya llevé el resultado de los exámenes que le mandaban a hacer, los exámenes médicos. Él llevó los resultados de los exámenes médicos. Y hasta hoy, desde entonces, está trabajando en esa empresa. Le entró un verdugo un día, claro, por descuidado, lo sacó. Pero igualmente, en el momento en que se puso a orar, el verdugo ese salió y otra vez lo volvieron a integrar a él. Y hasta hoy trabaja en ese trabajo. Ese trabajo le dio al inicio como envuelta de 1 año y medio, casi 2 años, para pagar su casa. Pagó su casa y antes andaba mirando cómo, porque lo han llamado. El jefe de esa empresa lo llamó para ofrecerle una ayuda para que comprara una casita o un apartamento. Entonces, eso es creer en la palabra del Señor. Que usted puede creer en lo que usted no ve. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña en Romanos. Romanos dice que Abraham, ¿sí?, llegó a creer en la justicia, la verdad de Dios, que llamaba las cosas, llamando las cosas que no se ven como si fuesen. Las cosas que no se ven como si ellas netamente fueran. Ese es el poder de la palabra de Dios, el poder de la escritura realmente. Cuando la palabra de Dios a usted y a mí nos puede guiar a mejores pastos y nosotros le creemos, realmente vamos a entrar por un camino de gracia, un camino de poder, un camino de autoridad, un camino de gloria, ¿sí? La palabra nos va a enseñar, la palabra nos va a capacitar, donde la palabra lo lleve a usted. Gente que nunca lo conoció, es que esto es lo que la palabra de Dios nos está confirmando en Isaías 55:5. Aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conoció, no te conocieron, correrán a ti. Ahora aclara, por causa de que Jehová tu Dios y del Santo de Israel. Vuelvo a leer. He aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. ¿Sí? Que te ha honrado. Entonces, ¿cuál es el principio aquí, hermano, del versículo? La honra. Que si Dios nos ha honrado y nosotros hemos honrado a Dios, entonces usted puede creer en la palabra de Dios. Usted está estudiando la palabra de Dios en casa. Usted es una persona que lee, comparte, que lo que usted se compromete, usted dijo, voy a comenzar este discipulado, pero yo creo en la palabra del Señor. La Biblia dice el numeral 5.1 de la guía que envié. La Biblia es la palabra de Dios. La manera más directa de conocer a Dios es mediante la escritura, la Biblia. Es considerada como el libro más completo en el mundo entero. De hecho, hasta la ciencia misma lo reconoce. Dios la redactó usando hombres inspirados por su Santo Espíritu, por lo cual este hecho los llevó a ser instrumentos para escribirla. Eso lo dice la segunda de Pedro 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, la última partecita es la más poderosa en todas. Pero vamos a hablar de cómo la palabra nos enseña en Primera de Pedro, en Primera de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Siendo inspirados por el Espíritu Santo.
Ahora, el apóstol Pablo, aquí en el relato de la carta a Timoteo, la palabra de Dios dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Por eso hago la aclaración desde el comienzo. Nosotros lo que tenemos que entender en el poder de la escritura es saber que toda la palabra es inspirada por Dios. Toda ella es inspirada por Dios. Y si toda la palabra es inspirada por Dios, vamos a tomar y vamos a sacar, vamos a tomar los mejores ejemplos que nosotros comprendemos, que a nuestro espíritu se reflejan ellos. Ahora, vamos a sacar también los mejores frutos de ella, los mejores recursos que nosotros podemos entender, porque yo no le voy a decir que usted o que yo en un momento dado la vamos a entender todititica. No, quizás no, porque la Biblia es clara. Cuando la Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 4, cuando habla de la mujer samaritana, dice que el que le busca a Dios es necesario e importante que le busque en espíritu, pero también en verdad, porque Él es espíritu y tales adoradores buscan, de tal forma que los que le adoran, es necesario que adoren en espíritu y en verdad. ¿Y por qué hago esta aclaración? Esta aclaración la hago porque a veces buscamos en la Biblia, oiga, ¿dónde hay una promesa que me libre del miedo o el terror nocturno? De pronto usted estaba viendo una película por ahí en cine que era de terror y cuando va a acostar dice, pero la Biblia, ¿dónde dice que el terror nocturno? Pues hombre, en el Salmo 91, va, usted la coloca ahí. ¿Sí? Ahí abre la Biblia y la deja ahí abierta. ¿Sí? En el Salmo 91. Pero la escudriñó usted, ¿no? Hizo una comparación de ella. Tampoco. Hermano, ¿qué hago con ella? ¿La dejo abierta en el Salmo 91? ¿La leo? ¿La estudio? ¿Sí? No, el Salmo 91 tiene algo muy maravilloso. Y dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador nocturno, de la peste destructora. ¿Sí? Debajo de tus alas estarás seguro. Y cada una está hablando de un tiempo de protección, de la peste destructora. ¿Sí? ¿Cuál será la peste destructora? Hoy estamos pasando por una prueba a nivel mundial de una peste destructora. O sea, ahorita voy a trabajar en la peste destructora, de mortandad, de pestilencia. ¿Sí? Sobre el aspi pisarás y hollarás al cachorro, al león y al dragón. Uy, hermano, esto aquí está hablando de una guerra espiritual, de un poder espiritual, una capacidad de poder, que dice, sobre el aspi pisarás, hollarás al cachorro, león y al dragón. Ah, caramba, pero ¿quién es el dragón? La Biblia nos enseña que al comienzo de la palabra de Dios en Génesis, nos habla que Satanás se le apareció a Eva a través de una serpiente. Pero cuando termina la palabra del Señor en Apocalipsis, dice el gran dragón. ¿Sí? ¿Y cómo es que el Salmo 91 se anticipa a decir, sobre el aspi pisarás, hollarás al cachorro león y al dragón? ¿Eh? O sea, aquí hay un adquirimiento de un poder sobrenatural de parte de Dios. ¿Sí? Aquí hay una adquisición de poder muy poderoso, que como a hijos de Dios, a nosotros nos concierne saberlo. ¿Sí? No para dejar abierta la Biblia ahí en el Salmo 91, sino para leer lo que vamos a estudiar de ahí. Vamos a sacar el mejor recurso de ahí. ¿Sí? ¿Cómo es que la palabra dice, hollarás al cachorro, el león y al dragón? Hermano, y si yo voy y toreo esas fieras, ¿qué me puede pasar? Me puede pasar algo peligroso. Bueno, pues el Señor Jesucristo cuando viene en su ministerio, Él hace la aclaración en el libro de Marcos 16, cuando el Señor dice, ¿sí? Tomarás cosas mortíferas, echarás fuera demonios, hollarás todas estas cosas también, y nada os dañará. Nada os dañará. O sea, mire la confianza que pasamos de una guerra poderosa espiritual, donde el Señor Jesús
da una confianza tremendísima porque él dice, y nada. Ahora, ten por seguro que nada os dañará. Nada os dañará. Entonces, qué tremenda la confianza. Él mismo lo está diciendo. Entonces, si el Señor le entrega esto a usted, usted lo recibe o yo lo recibo y vamos en pos del poder de esa palabra, yo creyéndola, vamos a echar fuera en el nombre de Jesús. Vamos ahora sí a estar en el nombre de Jesús. Pero aquí hay unos pasos que nosotros tenemos que seguir. Realmente ser muy, muy responsable. Muy responsable. Y aquí uno casi poco ve eso en los hermanos. Y dice, caramba, cuando se citan los hermanos a clase en la iglesia, unos que porque viven lejos no van, otros que porque llovió, otros porque los cogió el trancón. Entonces, y tantas cosas de tan irresponsables, eso no sirve para esto. Porque claro, usted va a torear un avispero que lo deja toreado y ese se va también a equipar. Se va a equipar y va a confrontar la guerra también. Y el Señor le dice, y nada os dañará, pero nada lo va a dañar a usted siempre y cuando esté usted dentro de los mandatos del Señor. Como dice la palabra de Dios en Mateo, en Mateo 6, ahí nos enseña de los dos cimientos, cuando la palabra del Señor dice, o les voy a enseñar algo y les voy a poner a comparación dos cimientos de un hombre muy sabio. Uno edificó en la arena y otro edificó en la roca. Y él especifica a nuestro Señor Jesucristo cómo le fue al que edificó en la arena. Él dice, el que edificó la arena, cuando vino el viento, vino la lluvia, vino el mar azotó, con gran ímpetu, la casa se cayó, se fue a tierra. Y el apóstol Pablo dice, si tu cimiento es probado y cae, grande ruina llevará. Grande ruina llevará. Entonces, el Señor pone el siguiente ejemplo del siguiente cimiento. Y él dice, bueno, pero el otro edificó en la roca. ¿Sí? Y aunque vino la lluvia, vino el viento, azotó la mar con ímpetu, la casa nunca se cayó. Nunca, nunca. Entonces, depende de los cimientos para hacer esa guerra. Depende de los cimientos para ganarla también. Porque si es un cimiento de arena, ¿quién la va a ganar? Nadie la puede ganar. O no puede salir una fe flaca, enflaquecida, a hacer una batalla o a hacer una guerra. ¿Sí? A pelear contra las huestes infernales de maldad. Si la guerra nuestra no es contra sangre ni carne, contra huestes infernales de maldad, contra potestades, contra gobernadores, contra espíritus inmundos que están en los aires. Entonces, salir a una batalla que usted no ve a su adversario, pues obviamente, por eso se pierden tantos combates, ¿sí? Pero en el poder de la Escritura, el poder de la palabra de Dios, cuando sabemos quién es el autor de la palabra del Señor, entonces nosotros sabemos claramente si vamos firmes o vamos confiando, porque sabemos quién es el autor. Claro, cuando leemos la palabra del Señor que dice en 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura es inspirada por Dios. Por Dios. ¿Sí? ¿Para qué es útil? Para enseñar. ¿Para qué más? Para redarguir. También para corregir. También para instruir. Pero bueno, aquí viene en la última, que es una palabrita bastante poderosa. Dice, en justicia. Y eso es lo que más perdemos nosotros, la justicia de Dios. ¿Sí? Muchas veces hacemos nuestra propia justicia. Y no sabemos que la justicia es una de las cosas más poderosas que Dios tiene, es su justicia. Ser justo. Que usted aplica la justicia, que yo le aplico la justicia de Dios adentro y afuera de nuestra casa. En lo que nosotros hacemos y andamos, aplicamos la justicia de Dios. Sí, estos son uno de los atributos más grandes que Dios tiene, como es la fidelidad y es la justicia de Dios. Estos son uno de los atributos más poderosos que Dios tiene, pero más poderosos que Él tiene, ¿sí? Que nosotros quizás no hemos alcanzado a entender la capacidad que tiene el atributo de la justicia de Dios,
¿Cómo obra usted? ¿Cómo obro yo? ¿Obro en justicia? ¿Hablo en justicia? ¿Ando en justicia? ¿Vivo en justicia? ¿Hago justamente? Mire lo que pasa nomás en los hogares entre esposo y esposa. Cualquier discusión, cualquier pleito, cualquier contienda que tiene entre los dos. Pero ahí está el Señor atento a ver quién se maneja injustamente. Si alguno toma la justicia del personal, ¿sí? Y hace injustamente o acusa injustamente el uno al otro, Dios es vengador de las cosas. Entonces, esta última palabrita que está aquí, en justicia, es tremendo y tiene un peso tremendísimo en el mundo espiritual, en la verdad de Dios. ¿Alguien tiene alguna pregunta que podamos aquí solucionar? Sí, bueno, todos. ¿Alguna pregunta? Bueno, sí, nada, una pregunta. Yo casi no paro cuando meto en la palabra del Señor, pero esto es importante. Sí, siempre es importante para escalar cómo entrar en la fe y creer al poder de la Escritura de Dios. Saber nosotros cómo es que nos apropiamos del poder de la Escritura. Cómo es que nosotros podemos vivir, coger y apreciar el poder de la Escritura, el poder de la palabra de Dios. ¿Sí? Cómo nosotros sabemos que Él es el autor, ¿sí?, de la palabra. Ahora Timoteo dice, toda la Escritura, toda ella es inspirada por Dios. ¿Para qué? Ya les decía, útil para enseñar. Qué hermoso es enseñar. Ella es útil para enseñar, para redarguir, ¿sí? ¿Qué era redarguir? ¿Sí? Para redarguir, dice la palabra del Señor ahí. Para corregir. ¿Qué será corregir? ¿Sí? Para corregir. Para instruir. ¿Qué era instruir? Entonces, cada uno de nosotros nos podemos ir preguntando eso. ¿Por qué para redarguir? ¿Por qué para corregir? ¿Por qué para instruir? Pero lo que más tremendo aquí es la partecita que encierra en justicia. Eso sí, nosotros nunca, como creyentes, como hijos de Dios, nos podemos apartar nunca de la justicia de Dios. Nunca. ¿Sí? Nunca. Ningún creyente puede de pronto aspirar a vivir fuera de la justicia. No, Él es justo. Entonces nosotros hacemos lo que es justo. ¿Sí? Vivimos conforme a justicia. No podemos vivir injustamente. No podemos hacer eso. Porque el Señor, ahí sí es que Él, eso lo desagrada. ¿Sí? Porque Él nos ha enseñado sus principios. Él es justo. La Biblia dice que un hombre un día salió a buscar unos trabajadores, ¿sí? Y los trajo y convino con ellos en pagarles un precio por trabajar en su propiedad. Por trabajar en su propiedad. Pero bueno, trajo unos en la mañana. A mediodía salió a buscar. Encontró unos que no estaban haciendo nada. También los trajo. ¿Sí? También los trajo y los puso a trabajar. Dice que cayendo la tarde, salió al parque e encontró otros que no estaban haciendo nada. Y también los trajo a trabajar. Cuando ya caía el sol y anochecía, lo llamó para pagarles. Ya cada uno le fue pagando, comenzando por los que llegaron de último. Y a los últimos comenzó a pagarles un denario. Entonces los que había llamado en la mañana estaban pensando, no, pero si estos se ganaron, esa cantidad de dinero, entonces ¿cuánto vamos a ganar nosotros? Nosotros nos vamos a enriquecer con lo que vamos a ganar. Quizás así habrá sido su pensamiento. ¿Sí? Pero dice que a los que llegaron a mediodía, también les pagó un denario. ¿Sí? Y los que llegaron en la mañana, también les pagó un denario. Porque él convino con ellos en cuanto les iba a pagar. Bueno, ahí hubieron unos que no les gustó y se disgustaron, que por qué les iba a pagar igual. Él dice, no convino así.
así convenimos. Y yo te iba a pagar un denario. ¿Sí? En justicia. ¿Sí? Se les paga a cada quien conforme a lo que hizo. ¿Sí? Van a ganar más cuando lo multipliquen, dice el Señor. Pero si él convino con ellos en pagarle un precio, y el Señor, ¿por qué? ¿Por qué te gusta? Porque el Señor es justo. Si todos están haciendo un mismo trabajo, y el Señor, el que llegó por la mañana, el que llegó a mediodía, el que llegó de tarde, bueno, le vamos a pagar lo que convinimos. Digo lo que convinimos. Ahora, hay muchos estudios donde dicen, bueno, pero es que los que llegaron a la última hora hicieron el mismo trabajo de los que llegaron en la mañana. Ah, bueno. Entonces vamos a mirar qué herramientas eran. Porque para hacer el mismo trabajo de los que llegaron por la mañana, los que llegaron por la tarde, caramba, ¿cómo era el trabajo entonces? Entonces, si usted lo pasa a lo espiritual, quizás esa es la parábola que el Señor nos quiere enseñar, que así fue. Quizás los que llegaron antes de nosotros, ¿sí? Aunque llegaron antes a trabajar en la obra del Señor, ellos no tenían la forma del transporte. Les tocaba ir quizás por barco, por barcazas, ir lejos y se tomaba mucho tiempo para ir. Quizás sí es así. Quizás es así. Quizás podemos ponerlo en un ámbito espiritual y decimos, claro, hermano, para los primeros les fue muy difícil llevar la palabra de Dios a través de caminos, a través de barcos, a través de asnos o burros, ¿sí? A través de esos animales, claro. Y ellos empezaron primero, ¿sí? Ellos empezaron primero. Los del mediodía, quizás estos ya tomaban el tren, quizás el bus, la flota. Algunos habrán podido tomar hasta el avión, ¿sí? Para llevar la palabra de Dios a otras naciones. Pero ¿cómo es que nosotros que llegamos ahora en la tarde, en la obra del Señor, por medio de estas aplicaciones, el Señor nos permite ir a las ciudades, a las naciones, nos permite ir a los pueblos, nos permite ir a las veredas, nos permite ir al campo, más allá del río, más allá de la frontera? Tremendo. Entonces sí puede ser un ámbito espiritual. Puede ser un ámbito espiritual esta parábola que el Señor Jesús está hablando ahí. Pero si netamente aprendemos su enseñanza o la ponemos en el ámbito de cómo se trabajaba, claro, así es. Pablo dice que un día iban para Roma y duraron en alta mar 14 días para llegar. Hoy quizás en un vuelo usted va de un día para otro. Usted puede ir de un día para otro. ¿Sí? En un vuelo. En una aplicación. Usted puede ir dentro de una hora. Está aquí y lo pueden estar escuchando allá. Puede ser un ámbito espiritual. ¿Sí? Pero a todos el Señor nos prometió ¿qué? El reino de los cielos. ¿Sí? A los que ya pasaron, a los que estuvieron en la mañana, a los que estuvieron a mediodía y ahora a los que estamos en la tarde. Puede ser un ámbito espiritual. Así dicen los estudiosos de la palabra de Dios. Puede ser así. Uno dice tremendo a través de la radio. Cuando damos la vigilia en la radio, tipo 2, 3 de la mañana. En España, en Italia, dicen los hermanos que ya son las 9. Pueden ser las 9 de la mañana, las 8 de la mañana. Y ellos comienzan a llamarnos. Y nos llaman, y nos llaman. Y uno dice tremendo, porque a las 2 de la mañana es cuando más llamadas entran. Porque ellos allá están escuchando la radio por Facebook Live. Entonces uno, cuando termina a las 4 de la mañana, uno dice, qué tremendo que no me dio sueño aquí, vigilando, porque a las 3 de la mañana y cuando comienza de las 2 de la mañana hacia arriba es cuando más emocionante se pone, porque cuando comienza a entrar más llamadas y más llamadas y más llamadas, ¿sí? Más llamadas que yo estoy aquí en España, soy de España, pero yo estoy aquí y yo soy colombiano, yo estoy aquí en Italia, soy de Colombia, yo estoy aquí, me pasa esto, me pasa aquello. Y dice, lo tremendo, parece que los hermanos ya se levantaron, claro, que allá ya es de día, ¿sí? Allá ya es de día, es cuando más se activan las llamadas. Y acá uno, si no es un vigilante o buen vigilador, ya a esa hora está escabeceando, ¿sí? Pero bueno, ahí podemos ser nosotros también, los empleados, los trabajadores de la última hora, o los empleados que el Señor dice que salió y constató al atardecer.
pero a todos se nos ha prometido el reino de nuestro Señor. ¿Sí? Es el reino de Dios. ¿Sí? Es el reino de Dios. Eso es lo que el Señor ha convenido con todos, desde los profetas, los apóstoles, los reyes que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios, ¿sí? Los discípulos, los pastores, los maestros, todos ellos, ¿sí? A todos ellos, el Señor a través de ellos nos ha prometido también a través de su palabra, enseñándonos que nos aguarda la vida eterna a través del reino de Dios. Amén. Bueno, no sé si alguien ahora sí ya tienen alguna pregunta, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, seguimos enseñando la palabra del Señor, que es tan hermosa, porque ese es el poder de la palabra de Dios. Ese es el poder de la palabra de Dios. Entonces ya vamos nosotros sabiendo que la Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la voz de Dios al hombre. Hermano, ¿cómo así? La Biblia es la voz de Dios al hombre. Bueno, sí, la palabra del Señor nos dice. De la misma manera en que necesitamos comunicarnos con las personas para querer transmitir un mensaje, asimismo lo hace Dios mediante su santa palabra. Por eso es importante que ya siendo una nueva criatura en Jesucristo, conozcamos a profundidad cuáles son sus inescrutables maravillas. Si con corazón humilde lo buscamos, tendremos más facilidad de oír, pues Dios a los humildes mira de cerca, pero de lejos mira a los altivos. Juan 5:29 dice, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Deuteronomio capítulo 13, versículo 4 dice, en pos de Jehová vuestro Dios andaréis, y a él temeréis, guardaréis sus mandamientos, y escucharéis su voz. A él serviréis, y a él seguiréis. Los anteriores versículos nos muestran a Dios hablando directamente al hombre a través de su palabra, que contempla sus mandamientos y decretos. Igualmente que tenemos la capacidad de escuchar la voz de Dios, lo que implica obedecer su instrucción, pues ella se encuentra la expresión de su voluntad. Además, lo referido en Deuteronomio nos permite ver que escuchar la voz de Dios también es un mandato que nos llevará a andar en sus caminos, siguiéndole y sirviéndole. Deuteronomio 26, versículo 17 dice, has declarado solamente hoy que Jehová es tu Dios y que andarás en sus caminos y guardarás sus estatutos, sus mandamientos y sus decretos, y que escucharás su voz. Y aquí otra vez dice, escucharás su voz. También es importante resaltar que en la palabra de Dios se encuentra expresada su voluntad para nuestra vida. Así que si hay dudas existenciales o inquietudes sobre nuestro futuro, basta con leer o escuchar su voz. En el Salmo 40, versículo 8, dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley estará en medio de mi corazón. Es una porción muy hermosa, una porción maravillosa de la palabra de Dios. Y aquí no, nos faltó el capítulo 28 de Deuteronomio, porque ahí la palabra de Dios dice, si escuchares atentamente, ¿sí? Si escuchares atentamente, y voy a ir hasta ese versículo, porque siempre ha sido oportuno enseñar
en este versículo de Deuteronomio 28, 1, cuando la palabra del Señor dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová para poner en obra sus mandamientos. Y ahí enseña todo lo que la palabra del Señor hace a través de escuchar atentamente la voz de Dios. Acontecerá que si oyeres, estoy leyendo Deuteronomio 28, 1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Qué maravilloso. Acontecerá que si oyeres, o sea, ningún libro en la tierra puede garantizar de ser oído, sino la palabra de Dios. La única que garantiza que la palabra de Dios se oye, es un libro para oírlo. Un libro que se oye, porque dice, si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra sus mandamientos, que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Este es un libro que se oye, ¿sí? Si oyeres atentamente la palabra de Dios. Es el único libro en el mundo, ¿sí? Que garantiza el oírse, ¿sí? Por eso Pablo es muy versátil aquí, porque Pablo dice, la fe viene por el oír. O sea, ¿oír qué? La palabra de Dios. Por eso es oíble, ¿sí? Si oyeres atentamente. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 5, versículo 1? Vamos a ir a Eclesiastés. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. Mire lo que dice la palabra de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír. ¿Oír qué? Oír la palabra de Dios. Esta es la sabiduría de la palabra de nuestro Dios. Es la parte exquisita de la palabra de Dios para obtener el poder de la escritura. ¿Sí? Conforme dicen está el título en esta unidad. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. ¿Sí? Mire la palabra. Claro, uno dice, como el apóstol Pablo dice, que la fe viene por el oír. Claro, porque este libro se oye. La palabra de Dios se oye. ¿Sí? Por eso dice, acércate más para oír. ¿Sí? Oír la palabra de Dios. Como Deuteronomio comienza diciendo desde allá, ¿sí? Desde este Pentateuco, ¿sí? Comienza a decir, si oyeres atentamente la voz de Jehová, ¿sí? Si oyeres atentamente la voz de Jehová. Este es el único libro que se garantiza de oír, ¿sí? ¿Cuántas cosas nos pasan a nosotros porque no oímos? ¿Sí? Quizás le están diciendo, no pase por ahí, no pase por ahí, no vaya por ese camino, pero nosotros nos vamos, ¿sí? Entonces a veces uno sufre el daño, y dice, bueno, pero por no haber oído. Eso es oír algo, escuchar algo que nos va a librar, que nos va a amparar de algo, ¿sí? Como la palabra de Dios es tan sabia, le dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, ¿sí? Si oyeres, se trata de oír, ¿sí? La voz de Dios. Y aquí hay muchos versículos, ¿sí? Como dice Deuteronomio 13:4, escucharé su voz. La palabra de Dios ahí es bien clara. Deuteronomio 26:17, escuchará su voz, ¿sí? Escuchará su voz. Y así es, a través de la palabra de Dios, escuchamos la palabra de Dios, escuchamos su voz, ¿sí? Escuchamos su voz, escuchamos la palabra del Señor, nos enseña que es oír lo que Dios nos quiere advertir, nos quiere enseñar. Amén. ¿Alguna pregunta?
Amén. Bueno, sí, era bueno, porque estamos estudiando la palabra del Señor, ¿verdad? Uno para ir conociendo más a fondo de la palabra del Señor. Es hermosísimo entrar en la palabra del Señor y estudiar estos temas como son el poder de la Escritura, el poder de la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios en su vida, en mi vida. Cuando leemos Isaías 55:5, obviamente es algo tan maravilloso, tan precioso, porque esa sí es una de las promesas que se repite más en la vida de un creyente. Porque esta es para la parte física del creyente, ¿sí? Esta es para la parte física de todo creyente, ¿sí? De todo discípulo del Señor, todo aquel que sigue al Maestro. Esta palabra se repite cualquiera, todos nosotros, de todos nosotros. Dice, aquí llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron, correrán a ti. Correrán, imagínense, no vienen, por eso digo que esta palabra es tan hermosa, es tan maravillosa, porque no vienen ni caminando, vienen corriendo, ¿sí? Corriendo a nuestro favor. Y esta palabra sí es una de las que más se repite en la palabra del Hijo de Dios. La que más se repite. Cuando la palabra dice, gente que no te conocieron, corren. Es que ni siquiera vienen caminando. Lo más precioso de esta promesa es que no vienen ni caminando, ni te saludan por telegrama o por mensaje de voz. No, vienen corriendo, dice el Señor. ¿Sí? Y esto es lo que hemos podido ver. Yo viéndola en la vida del muchacho que les enseñaba anteriormente, que lo llaman de una empresa, ¿sí? Una empresa lo llaman a trabajar sin conocerlo y le dan y le agendan una cita para entrevista. ¡Qué tremendo es la palabra del Señor! ¿Cierto? ¿Cómo sabían el número de teléfono de este hombre? ¿Sí? Ah, bueno, ellos no lo sabían, Dios sí lo sabía. Sí, yo llámenlo a la casa que venga y aquí lo voy a colocar, aquí lo voy a establecer, aquí lo voy a establecer. Y así pues, aún está allá pues. ¿Sí? Dios le abrió esa puerta, él decía, Dios puede abrir una puerta. Y Dios le abrió esa puerta, hasta la actualidad está allá, en aquel trabajo. ¿Sí? Por eso la Biblia se cumple, pero la palabra de Dios dice, puertas que Dios te abre, ¿quién te la va a cerrar? Pero puertas que Dios te cierra, ¿quién la podrá abrir? No hay quien la pueda abrir. ¿Sí? En negocio, hemos estado en negocios cuando lo llama a uno de pronto una persona que uno dice, pero ¿quién le dio mi número? ¿Sí? La persona lo llama tan conocido. ¿Es usted el señor fulano? Sí, claro que sí. Hombre, yo tengo lo que usted necesita, esto, aquello. Lo necesita así, así, así. Claro, así es, porque está escrito. Se cumple porque está escrito. Esa es la palabra del Señor y así se cumple. Y es una de las cosas que más se cumple que en cualquiera de los hijos de Dios, en cualquiera que ama y guarda la palabra del Señor, porque el principio es ese también, ¿no? El Señor dice, el que guarda mi palabra, mi Padre le amará y yo le amaré y vendremos con él y haremos morada con él. Aquí dice la palabra de Dios en San Juan 14, 21 en adelante. Y el que me ama, guarda mi palabra, mi Padre le ama y yo le amo, ¿sí? Y vendremos a él y haremos morada con él. Que el Señor dice, el que guarda mi palabra porque la ama, y el que la guarda me ama a mí también. Y yo también le amo, y mi Padre también le ama. Qué cosa tan maravillosa, qué expresión tan preciosa de parte del Señor. Usted puede estar decepcionado o decepcionada de este mundo. ¿Quién me amará? ¿Sí? ¿Quién podrá quererme? ¿Quién podrá consolarme? ¿Quién estará atento a mis necesidades? Aquí, mundo, usted puede estar pensando eso. Pero el Señor arriba dice, si tú guardas mi palabra, si tú amas mi palabra, yo también te amo, hijo. Yo también te amo, hija. Yo también te amo. Y el Señor dice, nos ama como padre a sus hijos. De tal forma que el Señor Jesucristo dijo en una ocasión en su ministerio, si vosotros que sos malos, imagínense que el Señor Jesús dijo esto.
Vosotros que sois malos, ¿sí? Vosotros eres malos, dice él. Y vosotros que son malos, sabes dar buenas dádivas a tus hijos. ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos os dará el reino de los cielos? ¿Cuánto más? Pero bueno, el enemigo también trabaja por decirle a usted, no, Dios no está interesado en lo tuyo, Dios no está interesado en tu vida, Dios no está, no, ya terminaste ahí, no, no, échate a morir, échate la pena, échate ahí al aburrido, échate al desamparo, échate a la inseguridad, a la desesperanza, échate ahí a la desesperanza, cae ahí. No, el Señor dice, si vosotros que sois malos, sabéis dar buenas dádivas a tus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos? ¿Sí? Si un padre, dice el Señor, su hijo le pide pan y no le da una piedra, ¿sí? Le pide pescado y no le entrega una serpiente, también dice el Señor. Y si vosotros que sois malos, sabéis dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre está en los cielos? Bueno, vamos a dejar por hoy aquí este mensaje tan precioso de la palabra del Señor y el poder de la escritura, el poder de la palabra de Dios. Y Dios nos permita poder seguir el martes escudriñándolo bueno, pasaremos a la siguiente unidad. Pero qué bueno que de los que nos han podido seguir desde el principio, los que han podido estar desde el principio, a muchos el esfuerzo de este discipulado ha sido maravilloso porque ha sido dictarlo, escucharlo, pero también grabarlo y enviar también la grabación del estudio para que usted lo escuche en la ocasión que usted desee, usted lo comparta, usted evangelice a otro, haga discípulos conforme la palabra del Señor dice. Amén. Bueno, si hay alguna pregunta, estamos aquí para responderlo antes de finalizar. Amén. Bueno, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo maravilloso que nos dio, porque nos dio la paciencia para esperar, ¿sí? Para poder compartir su palabra. Amado Dios, te amo, gracias. Oh Señor, te amo, gracias porque tú eres un Dios maravilloso, Dios precioso, que tu palabra dice que tú te gozas en hacernos bien cada día, Señor. Gracias, recibimos esa promesa poderosa, Señor. Tu palabra también dice, oh Dios, que los pensamientos que tú tienes acerca de cada uno de nosotros son pensamientos de bien y no de mal. Son pensamientos de bien y no de mal, para que recibáis lo que os esperáis en la palabra del Señor. Gracias, amado Rey. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo maravilloso, este tiempo precioso. Gracias por la fuerza, la fortaleza, la capacidad. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bondadoso, un Dios misericordioso. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, Señor. Enséñanos a escucharla, Padre. Enséñanos a oírla en el nombre de Jesús, Señor amado, porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Danos, Señor, un oído de sabio para poder oír tu palabra, Señor. Así lo dice tu palabra en el libro de Isaías, Señor amado, porque Dios me ha dado oído de sabio para escuchar como sabio y me ha dado lengua de sabio para hablar a los sabios como sabio y hablar al cansado también, Señor amado. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos das lengua de sabio, Señor, para hablar con sabiduría, Señor, para hablar al cansado, en el nombre de Jesús, Señor amado. Te damos gracias, Rey de la Gloria. Te damos gracias, amado Rey. Te damos gracias, Dios del cielo. Bendito, alabado sea tu nombre precioso, Señor. Gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia. Bendice cada vida, Señor. Bendice cada hogar. Bendice, Señor, el salir y el entrar de cada uno, Señor amado. En el nombre de Jesús, bendice las familias, oh Dios del cielo. Bendice con poder y gloria, amado Rey. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor amado. Gracias, Rey de la Gloria. Gracias, Dios del cielo. El Señor Jesucristo mismo dijo, Señor amado, cuando aquel joven, Señor, lo alcanzó en el camino,
Y le dice, maestro bueno, Señor. Y el Señor le responde y dice, bueno solamente Dios. ¿Cómo me llamas bueno? Bueno es Dios. Y tu palabra es buena, Señor, para nosotros. Tu palabra es poder. Tu palabra nos edifica, Señor amado. Tu palabra nos guarda, Señor amado. Tu palabra, Señor amado, es lumbrera a nuestro camino, Señor. Tu palabra es lumbrera a mi camino, Señor. Tu palabra es lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, Señor. Ilumina mi camino con tu palabra, Señor amado. Por donde salga y por donde entre, Señor, ayúdame, oh Dios del cielo, que mi camino sea iluminado, que mi camino sea alumbrado, que mi camino, Señor, sea reflejado del poder de tu palabra, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias te doy. Gracias, Dios del cielo. Gracias, amado Rey. Gracias. Gracias, Dios de la gloria. Gracias, amado Señor. Gracias te damos porque tú eres bueno, Señor amado. Gracias por el poder glorioso de tu palabra maravillosa, Señor. Que podamos llamar a gente que nunca conocimos, Señor amado. Pero gente que nunca nos conoció, Padre amado. Tu palabra dice, correrán a ti, Señor, por causa de Jehová y del Santo de Israel y de su nombre que es invocado sobre cada uno de nosotros. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Que sea invocado el poder de tu nombre sobre nuestras cabezas, nuestros cuerpos, Señor amado. En el nombre de Jesús, Señor amado. Para que estemos cubiertos con el yelmo de la salvación, Señor. Para que estemos ceñidos nuestros lomos con el cinto de la justicia de Dios, Señor amado. Para que estemos vestidos con la coraza de la fe, Señor amado. Y para que estemos calzados con el evangelio de la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Bueno, Dios les bendiga. Los guarde grandemente. Muchas bendiciones. Dios los continúe bendiciendo. Dios los guarde poderosamente. Bendiciones. Dios los bendiga. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga, Esmeralda.